¿Alguna vez has oído hablar del joven arrojado al foso de los leones? Imagina ser lanzado en una especie de cueva oscura llena de leones hambrientos, pasar la noche allí y salir al final tranquilamente, ya que nada había sucedido. Esta fue una de las victorias de Daniel, y hoy vamos a entender en su totalidad la vida de este profeta, que era solo un joven cuando fue colocado en un lugar de honor en el palacio y terminó siendo arrojado al foso de los leones. Vamos a comprender el contexto del libro para adentrarnos juntos en esta historia. El libro de Daniel comienza cuando Jerusalén sufre el primer ataque babilónico, cuando saquean el templo y la ciudad y llevan al pueblo al exilio en Babilonia. Para trasladar a todo el pueblo lo dividieron en dos partes. En la primera, entre muchos otros, había 4 jóvenes de la familia real del rey David: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En esa época, era costumbre que con el cambio de ciudad se cambiaran los nombres, como si fueran traducidos, por lo que Daniel en Babilonia fue llamado Beltsasar, y sus amigos, como ya debes conocer, Sadrach, Mesac y Abednego. Mantendremos el nombre del profeta como Daniel, pero en varias ocasiones el libro se refiere a él como Beltsasar. A sus amigos los llamaremos por sus nombres babilónicos. La historia del profeta consiste en la lucha por mantener la esperanza en Dios, a pesar de todas las dificultades impuestas. Es un libro inspirador y lleno de aventuras. En los capítulos 1-6 se narra la trayectoria de Daniel y sus amigos, mientras que en los capítulos 7-12 se presentan las visiones de Daniel. Visiones que hicieron que el libro del profeta fuera conocido como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y que fueron muy importantes para entender el contexto del propio libro de Apocalipsis hoy en día. Cabe destacar que el libro comienza escrito en hebreo, pero los capítulos 2-7 fueron registrados en arameo, y luego, a partir del capítulo 8 hasta el 12, vuelve a estar escrito en hebreo, lo que revela una división bien definida y coherente en el desarrollo del libro. En fin, ahora que ya comprendemos el contexto, vamos a conocer la historia de estos 4 jóvenes. El rey de Babilonia ordenó a su eunuco que seleccionara a algunos jóvenes del pueblo de Israel, jóvenes inteligentes de la familia real, dotados de conocimiento de toda ciencia, para que pudieran aprender las letras y lenguas de los caldeos. Estos jóvenes serían alimentados durante 3 años con toda la comida del palacio y beberían del mismo vino que el rey, para que al final de esos años pudieran presentarse ante él. En este momento se presentan nuestros jóvenes, y entonces ocurre el cambio de nombres. Sin embargo, Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la porción de alimento y vino del rey, pues sabía que las costumbres de la región eran de consagrar todo a los dioses, y Daniel, aun siendo un joven, demostró su fidelidad a Dios al rechazar los manjares del palacio. El príncipe de los eunucos, enviado por el rey, temiendo por su vida, quería entender por qué los jóvenes rechazarían y aparecerían ante el rey con mala apariencia. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel: «Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues, ¿por qué habría de ver vuestros rostros más pálidos que los de los jóvenes que son de vuestra edad? Poneríais en peligro mi cabeza para con el rey». Entonces, Daniel pidió que él y sus amigos fueran puestos a prueba. Durante 10 días serían alimentados solo con legumbres y agua. Después de los 10 días, estaban más bellos que cualquier siervo que se alimentaba de toda la carne servida por el rey. Así, Dios concedió a estos jóvenes toda sabiduría y conocimiento, y a Daniel, además, el entendimiento de visiones y sueños. Pasados los días señalados por el rey, el eunuco los presentó ante Nabucodonosor. Había varios elegidos, pero entre ellos, el rey no encontró a nadie como Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, y los mantuvo allí. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. Increíble. Jerusalén estaba pasando por una prueba, pero Dios vio que Daniel y sus amigos fueron fieles y los cuidó. ¿Has vivido algo así?
Escribe en los comentarios una experiencia en la que hayas vivido la fidelidad y el cuidado de Dios incluso en un momento difícil. La historia apenas comienza. Vamos a continuar. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo un sueño que lo perturbó y le quitó el sueño. Sin embargo, ningún mago, astrólogo, caldeo ni hechicero pudo interpretarlo. Sucedió así. Y el rey mandó llamar magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: «He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño». Entonces hablaron los caldeos al rey en arameo: «Oh rey, vive para siempre. Di el sueño a tus siervos, y te daremos la interpretación». Respondió el rey, y dijo a los caldeos: «El asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Mostradme pues el sueño y su interpretación». El rey estaba furioso porque nadie era capaz de revelar el sueño, y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Daniel y sus amigos fueron buscados para ser ejecutados, y al oír esto, Daniel aconsejó sabiamente al capitán de la guardia que no tomara una decisión precipitada y que esperara un tiempo, pues él interpretaría el sueño. Así, fue a sus amigos y les dijo que clamaran por misericordia a Dios para que no perecieran como los otros sabios. Dios escuchó y reveló a Daniel el secreto en una visión nocturna. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Habló Daniel y dijo: «Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey». Daniel 2, 19-23. ¡Wow! Daniel recibió de Dios el don de interpretar sueños y visiones, lo que demuestra que Dios ya sabía lo que vendría y estaba cuidando de Daniel y sus amigos, quienes siempre estuvieron a su lado y en ningún momento abandonaron su fe en Dios. ¿Te está gustando? No olvides darle like y suscribirte al canal para seguir escuchando más historias como esta. Después de su oración de agradecimiento, Daniel fue llevado por el capitán ante el rey para presentar lo que Dios le había revelado. Entonces Arioque llevó a Daniel apresuradamente ante el rey y le dijo: «He hallado un hombre de los cautivos de Judá que dará a conocer al rey la interpretación». El rey respondió y dijo a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar: «¿Eres capaz de hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación?». Daniel respondió en la presencia del rey y dijo: «El secreto que el rey exige no pueden revelarlo los sabios, los astrólogos, los magos y los adivinos. Pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días». Daniel continuó y reveló al rey el sueño que había olvidado. «Tú, oh rey, viste y observaste una gran imagen. Esta gran imagen, cuyo esplendor era excelente, estaba delante de ti, y su forma era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras estabas viendo, una piedra fue cortada, no con manos, y golpeó la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como la paja de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Mas la piedra que golpeó la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El sueño, en resumen, mostraba una estatua hecha de 4 tipos de metal, donde cada parte representaba un reino, y la cabeza era Babilonia. Pero una piedra gigante aparece y destroza la estatua. Estas palabras
son las primeras de una serie de sueños y visiones que están por venir. Daniel explica al rey el significado del sueño. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria. Y dondequiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él las ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano sobre todo. Tú eres esa cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Luego un tercer reino de bronce, que gobernará sobre toda la tierra. Y lo que viste de hierro mezclado con barro cocido, significa que se mezclarán con la semilla de los hombres, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel explicó al rey que esos reinos, representados por cada metal, se debilitarían y llenarán la tierra de idolatrías. Pero un día vendría un reino que nunca sería destruido, que destrozaría a todos los demás y permanecería para siempre. Al escuchar esto, el rey cayó sobre su rostro ante Daniel y ordenó que se le ofrecieran perfumes suaves. Hizo de Daniel un hombre grande, dándole muchos regalos y nombrándolo gobernador de la provincia de Babilonia, poniéndolo por encima de todos los sabios. Impresionante. Daniel estuvo cerca de la muerte y terminó siendo honrado y colocado por encima de todos como recompensa por su fidelidad a Dios. ¿Y tú? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez mantuviste tu fe en momentos desafiantes y viste a Dios cambiar por completo la situación. Seguro que ya has oído la historia de los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno ardiente y salieron por la mañana sin ningún rasguño. Esta es la historia del siguiente capítulo. Los amigos de Daniel se negaron a adorar y postrarse ante una estatua del rey de Babilonia, y como castigo fueron lanzados en un horno ardiente, calentado 7 veces más. Estaba tan caliente que los hombres que los ataron y los arrojaron al horno fueron quemados. Sin embargo, Sadrac, Mesac y Abednego salieron caminando por el horno. El rey, asombrado al ver la escena de 4 hombres paseando, se preguntó si no habían lanzado solo a 3 hombres en medio del fuego. El 4.º hombre que paseaba era semejante al Hijo de Dios. Nabucodonosor, al ver esto, los llamó para que salieran y vio que no tenían ningún rasguño, ni olor a humo, ni siquiera sus ropas estaban chamuscadas. Y entonces Nabucodonosor adoró a Dios. Nabucodonosor habló y dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y cambiaron la palabra del rey. Entregaron sus cuerpos para no servir ni adorar a ningún otro Dios, excepto su propio Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que hable cualquier cosa errónea contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea cortado en pedazos y sus casas sean convertidas en un muladar, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey promovió a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Volviendo a la historia de Daniel, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño, que ni él ni los magos, caldeos, astrólogos o hechiceros pudieron entender. Así que llamó a Daniel: «Oh Belsasar, jefe de los magos, porque sé que el espíritu de los dioses santos está en ti, y ningún secreto te perturba. Cuéntame las visiones de mi sueño que he tenido y su interpretación». Así fueron las visiones de mi cabeza en mi cama. Miraba, y vi un árbol en medio de la tierra, y su altura era grande. El árbol creció y se hizo fuerte, y su altura llegó hasta el cielo, y se podía ver hasta los confines de toda la tierra. Sus hojas eran hermosas y su fruto abundante, y en él había alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Y toda carne se alimentaba de él. Y he aquí un vigilante, un santo, descendió del cielo y clamó a gran voz diciendo: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, sacudid sus hojas y esparcid su fruto. Huyan las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas. Cambie su corazón humano y sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos». Daniel, por su parte, reveló lo que significaba el sueño.
El árbol que viste, que creció y se hizo fuerte, cuya altura llegó hasta el cielo y que se veía desde toda la tierra, cuyas hojas eran hermosas y su fruto abundante, y en él había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Eres tú, oh Rey, que has crecido y te has hecho fuerte, pues tu grandeza ha crecido y llega hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a la visión del rey de un vigilante, un santo, que descendía del cielo y decía: derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón de sus raíces en la tierra, con grillos de hierro y de bronce en la hierba del campo, y que sea mojado con el rocío del cielo, y su porción sea con las bestias del campo, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, y es el decreto del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Serás apartado de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo, y te harán comer hierba como los bueyes, y te mojarán con el rocío del cielo, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Increíble. Daniel acaba de anunciar al rey de Babilonia que su reino prosperaría, pero que para que reconociera la soberanía de Dios, sería apartado de los hombres y viviría con los bueyes del campo. Algunos interpretan esta fase de Nabucodonosor como una etapa de locura. Otros afirman que se convirtió en un animal hasta que se cumpliera la palabra decretada. ¿Tú qué crees? Cuéntanos en los comentarios para conocer tu opinión. El poderoso rey Nabucodonosor se transformó en un humilde siervo de la naturaleza. ¿No hay mucho que aprender de esto? Vamos a imaginar de cerca el resto de la historia. Pasaron 12 meses y el rey se gloriaba de todo lo que había construido. Mientras estas palabras salían de su boca, una gran voz del cielo ordenó: el reino se ha apartado de ti, y te echarán de entre los hombres, y tu morada será con las bestias del campo. Te harán comer hierba como los bueyes, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Y en ese mismo momento se cumplió. El rey fue apartado de entre los hombres, comía hierba, sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de aves. Imagina la escena. Eres parte del pueblo babilónico y ves al poderoso rey pasando por una fase sin explicaciones lógicas para su estilo de vida. Este capítulo entero está escrito con las palabras del propio rey, y al final de este proceso dijo: al cabo del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es un dominio eterno, y su reino de generación en generación. Y así su razón le fue devuelta, y Nabucodonosor mismo declaró alabanzas a Dios, honrando al Rey de los cielos, reconociendo la soberanía poderosa de Dios y rompiendo completamente su orgullo. Aunque Nabucodonosor fue fiel a Dios, su hijo Belsasar no lo fue. Un día, Belsasar organizó un banquete para 1000 de sus nobles, durante el cual él y sus invitados bebieron vino en copas sagradas del templo de Jerusalén. Mientras alababan a sus dioses, aparecieron dedos de una mano humana que escribieron misteriosamente en la pared. El rey, perturbado, llamó a sus sabios para interpretar la escritura, pero nadie pudo hacerlo. Entonces, la reina mencionó a Daniel, conocido por su sabiduría. El rey lo convocó, y Daniel interpretó la escritura como un aviso divino del juicio sobre Belsasar por su arrogancia y falta de respeto. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado, y Dario asumió el trono. Algunos creen que las historias milagrosas de los misterios de Babilonia no son más que leyendas, relatos con lecciones morales. Después de todo, era un reino antiguo y poderoso. Sin embargo, históricamente, esta sucesión de reyes encaja perfectamente con la realidad. Babilonia fue realmente una potencia en su época. De hecho, sus jardines quedaron registrados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero esto no cambia los hechos. El fin de Babilonia ya estaba determinado mucho antes, lo que fue contado por varios profetas, como Isaías, que también describió cómo sucederían las cosas. ¿Cómo imaginas estas historias?
¿Crees que fueron solo leyendas? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Para concluir esta parte de la historia de Daniel, antes de sus visiones, nos encontramos con la famosa historia del joven arrojado al foso de los leones. Hasta ahora hemos visto que Daniel era gobernador de los gobernadores. Entonces, ¿cómo pasó de un lugar de honor a un foso de leones para ser ejecutado? Vamos a entenderlo. El rey Darío decidió nombrar sobre el reino a 120 sátrapas, y sobre ellos a 3 presidentes, de los cuales Daniel era el primero. Todos rendían cuentas a él, y él era el favorito del rey por su espíritu excelente. Los presidentes y sátrapas buscaron algo contra Daniel, pero no encontraron error o culpa en él. Ante esto, decidieron incriminarlo por su fe. Influyeron en el rey Darío para que estableciera un estatuto real y promulgara un decreto firme, que todo aquel que pidiera algo a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto al rey, fuera lanzado al foso de los leones. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, fue a su casa, y con las ventanas abiertas en su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias ante su Dios, como solía hacerlo antes. Los presidentes y sátrapas se reunieron y hablaron ante el rey. Entonces se acercaron y hablaron al rey sobre el decreto real. ¿No has firmado un decreto que cualquiera que en el plazo de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? El rey respondió y dijo: La cosa es verdad, conforme a la ley de los medos y de los persas, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Ese Daniel que es de los hijos de la cautividad de Judá no te respeta, oh rey, ni respeta el decreto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El rey, al oír esto, propuso en su corazón librarlo, pero los líderes continuaron presionándolo para que no revocara su decreto. Entonces el rey se vio obligado a lanzarlo al foso, pero antes le dijo: Tu Dios, a quien tú sirves continuamente, Él te librará. Así, una piedra fue traída y sellaron el foso. El rey entonces fue a su habitación y pasó la noche ayunando en favor de Daniel. Y muy temprano por la mañana se levantó y apresuradamente fue al foso, y allí cuando lo vio gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios a quien tú sirves continuamente librarte de los leones? Daniel respondió diciendo: Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque fui hallado inocente delante de él. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces, el rey ordenó que sacaran a Daniel del foso y que echaran a todos los sátrapas y presidentes junto con sus familias dentro del foso, y allí perecieron. Después de estos hechos, el rey emitió un decreto maravilloso. Yo decreto que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará hasta el fin. Así concluye esta primera parte del libro. De ahora en adelante, el libro se centra en las visiones del profeta. ¿Te está gustando? No olvides suscribirte al canal para no perder más historias como esta. En el primer año del rey Belsasar, mientras Daniel yacía en su cama, tuvo una visión terrible y se sintió extremadamente perturbado. Vio cómo los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, simbolizando la agitación y la turbulencia que vendrían sobre las naciones y reinos de la tierra. De repente surgieron 4 bestias del mar, cada una diferente de la otra en forma y carácter. La primera bestia se asemejaba a un león, pero tenía alas de águila. Daniel observó mientras sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y puesto de pie como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Esto simbolizaba la transformación y la humillación de un poderoso reino, que eventualmente sería restaurado a la humanidad. La segunda bestia, un oso, surgió de un lado y tenía 3 costillas entre sus dientes, lo que indicaba fuerza bruta y voracidad, representando un imperio que se levantaba para devorar a muchas naciones. A continuación apareció un leopardo con 4 alas de ave en la espalda, junto con 4 cabezas. Este animal representaba velocidad,
agilidad y múltiples direcciones de dominio. Era un símbolo de un poder que se expandía rápidamente y ejercía control sobre vastas áreas. Finalmente apareció un cuarto animal, terrible y aterrador, con grandes dientes de hierro y 10 cuernos. Este animal era diferente de todos los demás, y Daniel lo describió como devorando, rompiendo y aplastando todo a su paso. Los 10 cuernos simbolizaban reyes que surgirían de ese reino, con un cuerno pequeño que aparecería después de ellos, dominando y destruyendo a 3 de los primeros. Entonces Daniel vio al anciano de días, cuyo trono era como fuego ardiente y cuyas vestiduras eran blancas como la nieve. Mailes le servían y un río de fuego fluía ante él. Este escenario representaba el tribunal celestial y el juicio inminente sobre las naciones y reinos de la tierra. La llegada del Hijo del Hombre con las nubes del cielo fue un momento de gran significado. Fue llevado ante el anciano de días, y se le dio dominio, gloria y un reino que no tendrá fin. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán, y su reino será eterno e indestructible. ¿Te imaginas estar acostado en tu cama y tener una visión como esa? ¿Qué harías? Daniel, angustiado, no pudo entender lo que todo aquello significaba, por lo que preguntó a uno de los ancianos, quien le ayudó explicando que los 4 animales representan 4 reyes que se levantarán en la tierra. Cada animal simboliza un imperio o reino poderoso que dominará en su tiempo sobre la tierra. El cuarto animal, particularmente terrible y diferente de los otros, es identificado como un cuarto reino, que será diferente de todos los demás. Este reino devorará, romperá y aplastará todo a su paso. Se caracterizará por una gran fuerza militar y opresión sobre los pueblos. Los 10 cuernos que surgen del cuarto animal son 10 reyes que surgirán de ese reino. Entre ellos se levantará un 11º cuerno, más poderoso y arrogante que los otros, y subyugará a 3 reyes. Este 11º cuerno hablará contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo y tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Tendrá autoridad sobre los santos por un período de tiempo determinado. Sin embargo, el juicio vendrá. El anciano de días presidirá el tribunal celestial, y el dominio será retirado de los reinos humanos opresores. El Hijo del Hombre recibirá dominio, gloria y un reino eterno, donde todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Los santos del Altísimo eventualmente recibirán el reino y lo poseerán para siempre. La justicia prevalecerá, y el reino de Dios se establecerá sobre toda la tierra. Y aquí concluyen los capítulos escritos en arameo. Podemos interpretar esta división entre hebreo y arameo de una manera muy interesante. Observa que el libro, con su secuencia de historias, fue una contextualización práctica de todo lo que los profetas de la época escribieron. Un mensaje de juicio y esperanza, donde habría justicia y al final una gran paz. Podemos añadir, además, las visiones apocalípticas. En los próximos capítulos veremos que las palabras de Daniel describen el Apocalipsis de manera aplicada a la época en que vivió. Y por eso algunos creen que Juan, al escribir el Apocalipsis, modeló las palabras de Daniel según sus visiones y las contextualizó de una nueva forma. ¿Estás de acuerdo? Puedes ver a Daniel como el autor indirecto del Apocalipsis, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Escribe en los comentarios qué entiendes como la verdad. En el 3er año del reinado del rey Belsasar, Daniel tuvo una poderosa visión mientras estaba en el palacio de Susa, cerca del río Ulai. En la visión, vio un carnero con 2 cuernos altos, uno de los cuales era más alto, y surgió después. El carnero avanzó hacia el oeste, el norte y el sur, dominando todo a su paso. Poco después, un macho cabrío vino del oeste con un cuerno notable entre los ojos, atacando al carnero con furia, rompiendo sus cuernos. El gran cuerno del macho cabrío fue roto y sustituido por 4 cuernos notables que apuntaban hacia los 4 vientos del cielo. De uno de esos cuernos surgió un pequeño cuerno que se volvió extremadamente poderoso hacia el sur, el este y la tierra hermosa. Este cuerno desafió incluso al ejército celestial, lanzó a algunos al suelo y se opuso al príncipe de los príncipes. Daniel escuchó una voz que decía que esta visión involucraba el sacrificio diario y la desolación del santuario.
y que duraría hasta 2300 días, cuando el santuario sería purificado. El ángel Gabriel fue enviado para explicar la visión a Daniel, revelando que el carnero representaba a los reyes de Media y Persia, mientras que el macho cabrío era el rey de Grecia, con su gran cuerno siendo el primer rey. Después de ese rey, surgirían 4 reinos, pero no con el mismo poder. Al final de su reino, cuando los transgresores alcanzaran su cúspide, surgiría un rey de semblante feroz, ejerciendo gran poder y destruyendo a muchos, incluidos los poderosos y los santos. Este rey prosperaría usando el engaño, y se levantaría contra el príncipe de los príncipes, pero sería derrotado sin intervención humana. Daniel quedó completamente atónito con la visión y sus revelaciones. Se desmayó y quedó enfermo durante varios días. A pesar de ello, se levantó y continuó con sus deberes reales, todavía perplejo por la visión que nadie podía comprender completamente. ¿Puedes imaginar lo perturbador que debió ser para Daniel ver todo esto ante sus ojos? Hasta hoy, algunos puntos pueden no estar tan bien interpretados. De cualquier forma, es uno de los motivos para creer que Juan fue quien nuevamente visualizó toda esta escena y la reaplicó, ya que las visiones de Daniel pueden verse fácilmente como el Apocalipsis para el pueblo de Dios en la época del exilio. En el siguiente capítulo, Daniel continuó con sus preocupaciones, y así se desarrolla la historia. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la descendencia de los Medos, que fue hecho rey sobre el reino de los caldeos, Daniel comprendió que los 70 años predichos por Jeremías para el exilio de Jerusalén estaban a punto de cumplirse. Profundamente preocupado, Daniel buscó al Señor Dios en oración. Ayuno, vestido de cilicio y cubierto de cenizas. Confesó los pecados de Israel, reconociendo que se habían apartado de los mandamientos divinos y desobedecido a los profetas enviados por Dios. Daniel reconoció la justicia de Dios al traer la desolación sobre Jerusalén debido a sus transgresiones. ¡Qué fe impecable! Imagínate, incluso en la angustia, no cuestionar a Dios, sino reconocer tus errores y pedir perdón. Reflexiona sobre ello. Daniel intercedió fervientemente por el perdón divino, suplicando que Dios desviara su ira de Jerusalén, su monte santo, apelando a las grandes misericordias del Señor. Dios entonces envió al ángel Gabriel, que vino rápidamente hasta él, explicándole que había sido enviado para darle entendimiento como respuesta a su clamor. Gabriel reveló entonces a Daniel de manera detallada la reconstrucción de su pueblo y la llegada de la ciudad santa. Pero esto llevaría más de 70 años. En realidad tomaría 7 veces más tiempo. En los últimos capítulos de Daniel, él recibe la visión de los últimos tiempos y también recibe consuelo, porque Dios vio su búsqueda incesante. Mira, en el tercer año de Ciro, rey de Persia, Daniel recibe una visión. Estaba ayunando y lamentándose durante 3 semanas, sin comer pan, carne, vino ni ungirse. En el 24º día del primer mes, mientras estaba junto al río Hiddekel, levantó los ojos y vio a un hombre vestido de lino con una apariencia impresionante, sus lomos ceñidos con oro de Ufaz, su cuerpo como berilo, su rostro brillante como un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies de bronce bruñido, y su voz como la de una multitud. Solo Daniel vio esta visión, y lo dejó sin fuerzas. Entonces una mano tocó a Daniel, lo levantó y le dijo que era muy amado, pidiéndole que entendiera las palabras que se le dirían. El mensajero reveló que desde el primer día en que Daniel comenzó a buscar entendimiento y a humillarse ante Dios, sus palabras fueron escuchadas. Él explicó que fue enviado para revelar a Daniel lo que sucederá con su pueblo en los últimos días. El mensajero mencionó la resistencia del príncipe del reino de Persia y la intervención de Miguel, uno de los principales príncipes, para ayudarlo. Continuó explicando eventos futuros, incluyendo conflictos entre reinos, el rey del norte y el rey del sur, intrigas políticas y el impacto sobre el pueblo de Dios. Profetizó sobre el surgimiento de un líder poderoso, sus conquistas y su oposición al pacto sagrado, culminando en un tiempo de tribulación sin precedentes. Al final, Daniel es alentado a mantenerse firme y esperar,
pues él descansará y tendrá su porción al final de los días. El mensajero, vestido de lino, promete que Daniel descansará y que al final de los días muchos despertarán, algunos para la vida eterna y otros para la vergüenza eterna. Daniel, por su fidelidad a Dios, fue uno de los pocos que tuvo el privilegio de ver el fin de los tiempos y recibió además un consuelo de amor de parte de Dios. Más aún, durante su trayectoria en la tierra, incluso en el exilio, fue exaltado, lo que nos enseña y motiva aún hoy en día a mantenernos firmes, porque al final de los días, la promesa de descanso es para todos, y la fidelidad de Dios fue constantemente evidenciada para todos sin excepción. Sin embargo, esta es solo una de las interpretaciones. Algunos creen que estos hechos ocurrieron en el año 160 a.C., cuando muchos fieles fueron y establecieron ídolos en el templo. Otros creen que esto ocurrió en la época en que el Imperio Romano destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 d.C. ¿Y tú? ¿En qué crees? ¿Se cumplirán las palabras del profeta o ya se han cumplido? Deja tu opinión aquí en los comentarios y compártela para que tus amigos puedan conocer esta historia fascinante en su totalidad, así como tú. Gracias a ti que llegaste hasta aquí. Hasta la próxima.